Bona tarda a tothom. Gràcies per la vostra assistència, els que esteu aquí a la sala Buigues, però també els que ens esteu seguint telemàticament pel nostre canal de la nostra entitat. Benvingudes i benvinguts a un acte més de la secció d'Ecologia, que es va inaugurar el 4 de març del 2015, ja han passat anys, amb una taula rodona sobre l'aportació del pensament ecologista al catalanisme. L'acte d'avui és molt especial, ja ho veureu. Volem commemorar els 50 anys de l'informe dels límits del creixement, publicat al març del 1972 i encarregat pel Club de Roma a 12 joves investigadors de l'Institut Tecnològic de Massachusetts, que va coordinar la biofísica i humanista Donella Meadows i el seu marit, el físic i informàtic Dennis Meadows. He de dir que gràcies a l'activisme de la Donella, que era una gran comunicadora, sobretot a les universitats americanes, i que va ser molt important per influir en el moviment ecologista i ambientalista a nivell internacional. També aquest informe va tenir una considerable repercussió a Catalunya entre els experts de ciències de la Terra, empresaris progressistes com el Pere Duran Farell, que solia, jo l'havia escoltat alguna vegada, esmentar en les seves conferències aquest informe del Club de Roma, i en sectors universitaris i propers a la defensa del territori. Eren els anys que s'iniciava el moviment ecologista català. L'ecòleg Ramon Margalef, que aquí li hem fet un homenatge molt important, celebrant el centenari del seu naixement, considerava aquest informe del Club de Roma un treball prospectiu imprescindible, junt amb el manifest per la supervivència, el mateix any publicat el gener del 72, per col·laboradors de la revista The Ecologist, que va impulsar el nostre amic, l'editor Edward Goldsmith, un bon amic també de Catalunya. Margalef considerava que ambdós informes van ser pioners en interrelacionar, avui segurament en parlarem, l'economia amb l'ecologia. L'any 72 va ser decisiu per la creació de la consciència ecològica global. Al juny es va celebrar la primera conferència de les Nacions Unides sobre el medi ambient, que va liderar el secretari general, el canadenc Maurice Strong. Els que tenim una certa edat recordem d'aquesta conferència aquella fotografia que es va fer el ministre franquista, comissari del Plan de Desarrollo, Laureano López Rodó, passejant en bicicleta per la capital sueca. Abans d'aquest esdeveniment, René Dibós, microbiòleg i ambientalista, i Barbara Ward, economista i escriptora, van publicar el famós informe Only on Earth, una sola terra, encarregat per Maurice Strong com a document preparatori de la conferència. Van ser consultats uns 150 experts de diferents disciplines, personalitats com l'etnòleg Conrad Lorenz, l'explorador i organitzador de la Kon-Tiki, que també van convidar aquí a Barcelona i van conèixer, Tore Heyerdahl, el biòleg Barry Comer, l'antropòloga Margaret Mead i l'empresari Aurelio Peccei, cofundador del Club de Roma. Aurelio Peccei era un industrial italià d'èxit. Va ser gerent de la Fiat i president de l'Olivetti. I amb el científic escocès Alexander King van fundar el 1965 el Club de Roma com un laboratori d'idees, integrat per una selecció d'intel·lectuals, empresaris, científics, tecnòlegs i polítics. Peccei considerava el Club de Roma una no organització. A les seves intervencions públiques i escrits, Peccei i King es manifestaven molt preocupats per l'impacte sobre la biosfera de les activitats econòmiques humanes, pel creixement descontrolat del consum i per l'explosió demogràfica que ja havien pronosticat els biòlegs Anne i Paul Ehrlich de la Universitat de Stanford amb el seu reconegut assaig La bomba de la població. Recordem que Paul Ehrlich va rebre el Premi Ramon Margalef d'Ecologia l'any 2009. En una reunió del Club de Roma celebrada a Berna el 25 de juny de 1970 es va decidir impulsar un informe prospectiu. El pal de paller va ser Jay Forrester, un professor del MIT, enginyer informàtic, que va crear la dinàmica dels sistemes i un prototip d'ordinador anomenat World 3, destinat a interrelacionar els sistemes econòmics amb el medi ambient.
Els experts varen introduir en aquell sistema 5 variables: l'explosió demogràfica, la pol·lució, la producció d'aliments i el consum de fertilitzants, la industrialització i l'esgotament de recursos naturals. El resultat va ser contundent. Si la humanitat no rectificava el seu model de creixement i de consum energètic i no s'estabilitzava la demografia, en menys d'un segle es produiria un col·lapse ecològic global. El diagnòstic era clar. El creixement il·limitat és incompatible amb els límits dels recursos fòssils. Els límits del creixement va atacar l'autocomplaença de la societat industrial i el mite del creixement provocant una allau de crítiques. Els comunistes van considerar que l'informe volia impedir el creixement demogràfic de l'URSS i de Xina i dels seus satèl·lits. Per la seva part, institucions econòmiques mundials van qualificar l'informe de catastrofista i maltusià. Consideraven que la tecnologia acabaria resolent els problemes ambientals creats per l'explotació dels recursos no renovables i que l'energia nuclear produiria electricitat barata i sense perills de forma il·limitada. S'ha vist que aquells vaticinis crítics no han set realitat. Després de la publicació dels límits del creixement, que va vendre més de 10 milions de còpies i va ser traduït a 30 llengües, van venir els xocs petroliers del 73 i del 79, la deslocalització de les inversions a Xina i al sud-est asiàtic, la desaparició de la URSS i la caiguda del mur de Berlín, el forat de la capa d'ozó i, finalment, la constatació de l'escalfament global per als informes que periòdicament han anat publicant el grup intergovernamental d'experts del canvi climàtic. Les conclusions dels límits del creixement segueixen essent actualitat, doncs ni els estats ni els sectors energètics, forestals i miners han rectificat la seva addició a l'explotació dels recursos fòssils. Les grans corporacions energètiques segueixen rebent subvencions milionàries. L'any passat, per exemple, van rebre 600.000 milions de dòlars. Mentrestant, els nostres governs parlen i parlen de transició energètica i es prepara ja la nova conferència del clima a Egipte, a la COP27. I mentre s'està fent això, ja s'han identificat 425 nous macroprojectes d'extracció de carbó, petroli i gas repartits en 48 països, molts dels quals han signat el Protocol de París. Són autèntiques bombes climàtiques que fan perillar els objectius acordats a les cimeres i que comportaran, si no s'aturen, 1.000 milions de tones de CO2 afegides a l'atmosfera del planeta. Ens preguntem, potser avui en parlarem, si no ens manca una organització mundial del medi ambient que governi democràticament la crisi ecològica. I és la complexitat i l'abast dels reptes que ens va proposar els límits del creixement. La complexitat d'aquests reptes no poden ser enfrontats per les nostres democràcies si no es fan reformes radicals de governança i no pot ser que sigui d'altra forma que d'una manera transversal i participativa. Fa 2 anys ens ho deia en aquesta mateixa sala Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de l'UNESCO i membre del Club de Roma. Cal governar escoltant la veu dels científics, especialment dels ecòlegs, de les entitats cíviques, de les associacions de consumidors, de les ONGs ecologistes, de les organitzacions empresarials i dels sindicats. I per posar-nos al dia de l'evolució que ha tingut el missatge profètic dels límits del creixement, tenim l'honor de rebre avui a Carlos Álvarez Pereira, vicepresident internacional del Club de Roma. És enginyer aeronàutic per la Universitat Politècnica de Madrid i investigador en matemàtica aplicada. Ha treballat durant més de 25 anys en el sector de les tecnologies de la informació a Espanya, França i Suïssa. El 2006 va crear i dirigir fins al 2019 la Fundació INAXIS, destinada a promoure la investigació en l'àmbit dels sistemes complexos. A més de ser vicepresident del Club de Roma Internacional, és membre del comitè executiu del capítol espanyol constituït el 1976. És assessor de l'Institut Internacional Bateson i de la Càtedra UNESCO de l'Entesa Global per la Sostenibilitat de la Universitat de Jena a Turíngia. La seva tasca actual és desenvolupar projectes internacionals que promouen un nou paradigma basat en el benestar humà en pau amb la biosfera. Des del 2016 treballa replantejant la ciència i la tecnologia per contribuir en aquest canvi. És membre de l'Acadèmia Mundial d'Art i Ciència i ha estat vicepresident durant 8 anys de l'Associació Fulbright d'Espanya.
Li agraïm l'esforç d'estar avui entre nosaltres, enfeinat com està, de presentar el nou informe, l'últim darrer informe del Club de Roma, titulat Límits i més enllà, 50 anys dels límits del creixement, el que vam aprendre i el que està per fer, presentat fa uns dies a Milà, amb la presència del propi alcalde de la ciutat. La seva col·laboració és possible també gràcies a la participació de Jaume Lanaspa, l'economista que presideix l'oficina del Club de Roma de Barcelona, que ha fet possible aquest acte i també un acte que es repetirà com una segona sessió el 20 de juny al Palau Macaya. I ara, per acabar, em permeteu una darrera informació. L'Ateneu, mitjançant aquesta secció d'Ecologia, conjuntament amb l'oficina del Club de Roma de Barcelona i Marc Dubrull, president emèrit del Club de Roma, capítol de la Unió Europea, hem presentat la candidatura de Christine i Ernest von Weizsäcker, experts en biodiversitat i canvi climàtic, al Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2022 de la Generalitat. Són un matrimoni de científics d'un compromís social equivalent als matrimonis formats per Donella i Dennis Meadows, i Anna i Paul Ehrlich. Esperem que el jurat valori la nostra proposta. I ara, ja finalment, té la paraula Carlos Álvarez Pereira, vicepresident internacional del Club de Roma. Carlos. Muchas gracias. Santiago, ¿se me oye? Sí. Buenas tardes. Desgraciadamente voy a hablar no puedo hablar en catalán, no lo hablo ni siquiera en la intimidad y por lo tanto voy a hablar en castellano, pero lo entiendo bien. O sea que luego si hay preguntas en catalán, confío en que las entenderé bien. Gracias a Santiago, gracias al Ateneu, gracias a la Fundación Caixa por hacer posible este acto en el que voy a intentar compartir con todos ustedes algunas ideas, algunas provocaciones, empezando por el título, ¿no? Aprendiendo lo que ya sabemos, que parece una adivinanza. Aquí estoy utilizando... Espero que sea estable la imagen. Estoy utilizando aprender en el sentido más profundo de la palabra, en el que no hemos aprendido hasta que no cambiamos, en el que aprender es vivir, o no hay diferencia entre vivir y aprender es cambiar. No es solo entender algo a un nivel consciente, racional. Por eso aprendiendo lo que ya sabemos. Mucho de lo que vamos a hablar, como ya ha comentado Santiago, son cosas que no sabemos desde ayer, sino desde hace mucho tiempo, como mínimo 50 años desde la publicación del informe de los límites al crecimiento. Muchas de esas cosas vienen incluso de más antiguo, ¿no? Pero no hemos aprendido en el sentido de que no hemos cambiado. Para nosotros, para el Club de Roma, la familia del Club de Roma, que es el Club de Roma Internacional, pero también sus asociaciones nacionales, de las cuales el capítulo español es una de las más destacadas, creada en 1976. El año 2022 pues, tiene esa magia de los números redondos, ¿no? 50 años es un año muy importante en el que, aunque no queramos, mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y qué tiene el Club de Roma que decir 50 años después? Parte de lo que tenemos que decir está dicho en este libro que acaba de salir en inglés, Limits and Beyond, Límites y más allá. Estamos trabajando para que haya una edición en castellano pronto, pero acaba de salir, me refiero que el 10 de mayo se presentó en Milán. Es un libro colectivo de 21 autores, soy coeditor del libro junto con el profesor Hugo Bardi. La mayoría de los autores miembros del Club de Roma Internacional, incluidas las dos copresidentas, Mampela Rampele y Sandrine Dixon de Clèves, y también algunos no miembros del club, y hemos contado con la colaboración de dos de los autores del informe original, Dennis Meadows y Jürgen Randers, y es un libro sobre qué significó el informe original,
¿Qué se contaba en el informe original? ¿Qué se contaba de verdad? Porque ha habido muchas interpretaciones, como luego comentaré. ¿Qué se contaba de verdad? ¿Qué cosas ha preguntado la gente? ¿Cómo se recibió ese informe en el contexto de su época? ¿Qué pasó después? ¿Dónde estamos a día de hoy? Y especialmente, prácticamente la mitad del libro es ¿y cómo encaramos el futuro? O sea, es un libro que hace la historia desde el pasado hacia el futuro, con una orientación especial hacia el futuro. Y con una orientación que yo quiero centrar en una cosa que es figura destacada en la dedicatoria del libro, que es esta, a Donella Meadows, la principal autora, es decir, con todo el cariño a Denis, que además, afortunadamente para todos nosotros, sigue vivo y está dando muchas conferencias y estará en Europa el mes que viene. Desgraciadamente, Donella Meadows falleció en 2002, pero en el equipo del libro original ella jugó un papel clave. Dedicado a Lynn Margulis, que es una bióloga de la que nadie se acuerda, pero que ha aportado ideas esenciales para una visión sistémica de los sistemas vivos, de la vida, y a todas aquellas personas pasadas y presentes que luchan por abrir el espacio de las posibilidades. Por ello creo que esa era la verdadera intención, siempre fue la verdadera intención del libro original, y lo es también de este, y lo es de las actividades del Club de Roma en general. Abrir el espacio de las posibilidades para la humanidad, en contra de la reputación que nos quieren atribuir a algunos de que somos los aguafiestas que predecimos el apocalipsis, ¿no? Y esto es un punto clave que no se entendió en su tiempo. 1972, un éxito, un libro pionero conceptualmente, porque en aquella época utilizar unos modelos, unas técnicas para hacer un modelo del mundo, nada menos, con los medios informáticos muy limitados de los últimos años 60 y primeros 70, para explorar distintos escenarios futuros de qué podía pasar con la humanidad, pues era una idea muy rompedora, pero el libro no es una novela policíaca. Y sin embargo vendió millones de ejemplares. No somos ni siquiera capaces de averiguar cuántos. Entonces las versiones varían entre como mínimo 13 millones, como máximo 30 millones de ejemplares, en muchísimos idiomas distintos. Tuvo un impacto, fue un éxito editorial absoluto y tuvo un impacto muy sonado en los medios y en las controversias de la época, ¿no? Y sin embargo, no cambió el rumbo. Es decir, respecto a las expectativas que se podían tener de aquí, lo que estamos enseñando es una multiplicidad de escenarios futuros entre los cuales la humanidad puede elegir con qué quedarse y qué intentar para un futuro deseable para todos, pues los cambios necesarios para esa elección no ocurrieron, ¿no? Insisto en que la intención del libro era abrir el espacio de las posibilidades porque no todos los escenarios, algunos escenarios, el escenario, digamos, de referencia, el estándar, el business as usual, es un escenario en el cual estas son las 5 variables que el modelo detrás del libro utiliza y para las cuales construye escenarios. Y en el escenario, digamos, continuista, si no hacemos nada diferente, pues lo que se veía a mediados digamos, anticipando, a mediados de este siglo en el que estamos, un colapso de las civilizaciones humanas, de la población en particular y de la producción, etc. Pero este no es el único escenario que estaba en el libro inicial y había otros escenarios en el que se conseguía un equilibrio entre desarrollo humano
y bienestar del planeta. Porque esa era la pregunta que se planteó originalmente el Club de Roma y el equipo que desarrolló el análisis y el libro. Con el modelo de desarrollo humano que tenemos, el modelo industrial de los años 60 que tenemos, ¿es ese modelo extensible al conjunto del planeta de manera que llegue el bienestar al conjunto de la población, siempre con una mirada, la mirada del Club de Roma, que es una mirada global, de largo plazo y sistémica? ¿Es posible hacer eso y combinarlo, hacerlo compatible con lo que llamaríamos hoy la salud de la biosfera? El hecho de que el planeta es un planeta finito y por lo tanto con recursos finitos. Y en algunos escenarios sí se daba ese equilibrio, pero esos escenarios fueron ignorados. En la controversia que el libro generó, la recepción fue, estos señores del Club de Roma nos cuentan una profecía apocalíptica, se recibió un poco por parte de gente que no tenía mucho interés en explorar esa pregunta, por múltiples razones, pues se recibió un poco como una condena, ¿no? Y quizás esa fue nuestra perdición, que es, al recibir eso como una condena, quedó arrinconado como, bueno, esto es un libro de malas noticias, mejor no nos ocupamos de ello, ¿no? Y además la evolución política de aquellos años, particularmente a partir de los años 80, hizo que verdaderamente esa visión quedara arrinconada. Ronald Reagan, en uno de sus discursos, dice explícitamente: no hay límites al crecimiento. O sea, no podía ser más claro en la negación de lo que el libro planteaba. Entonces, esto fue percibido inmediatamente por el Club de Roma y en particular por Aurelio Peccei, su fundador. Y pocos años más tarde, se planteó un análisis, una discusión de, bueno, ¿y por qué no cambia? ¿Por qué no cambian las políticas? ¿Por qué no somos más escuchados? ¿Por qué esto produce rechazo? ¿Por qué esto que planteamos produce rechazo, ¿no? Y pocos años más tarde, 7 años después de la publicación de los límites al crecimiento, publicamos el que, a mi juicio, es un informe incluso más importante que el anterior, que es y además en castellano un título precioso, mejor incluso que en inglés, ¿no? No hay límites para el aprendizaje en inglés, aprender horizontes sin límites, en el que se plantea que el ejercicio que tenemos por delante, que teníamos entonces pero que seguimos teniendo, es un ejercicio de aprender cosas fundamentalmente nuevas, de aprender una nueva forma de relacionarnos entre nosotros, con la naturaleza y con el tiempo. Y que hay instrumentos para desarrollar nuestras capacidades de aprendizaje y que las innovaciones pedagógicas tienen algunas de ellas más de un siglo, ¿no? Y que es por ahí, esa es la senda por la que hay que continuar, por la que hay que explorar, ¿no? La de aprender, para abordar lo que Aurelio Peccei llamó la brecha humana, the human gap, y con eso se refería a la diferencia entre nuestra capacidad para actuar y nuestra capacidad para entender las consecuencias últimas de nuestras acciones y para hacernos cargo de las consecuencias últimas de nuestras acciones. Y esto era mucho antes de que el cambio climático fuera la evidencia que es hoy, ¿no? Es decir, capacidad para actuar, oye, los combustibles fósiles que bien nos vienen para desarrollar toda la civilización industrial que hemos desarrollado, y no pensamos en las consecuencias. No es que no sabíamos, pero sobre todo es que no queríamos saber. Porque si uno observa cómo se quema un combustible fósil, hombre, ya se nota que aquello produce cosas un poco feas, ¿no? No quisimos saber. Diferencia entre nuestros actos, nuestra capacidad para actuar y nuestra capacidad para entender las consecuencias de nuestras acciones y hacernos cargos de ellas. 5 años más tarde, él falleció ese año, en 1984, Aurelio Peccei escribe un libro de conversaciones con Daisaku Ikeda, un filósofo y poeta japonés
que se titula Before It Is Too Late, antes de que sea demasiado tarde, donde hablan ya directamente de revolución humana, y revolución humana en el sentido de el cambio de mentalidades que necesitamos para reconectar con la naturaleza, reconectar con lo vivo, darnos cuenta de que nos estamos, en el fondo, matando a nosotros mismos si destruimos las condiciones mismas, las bases mismas de nuestra existencia, como ahora reconoce el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Estas son dos extractos de declaraciones suyas, separadas con poco tiempo de diferencia entre ellas. Noviembre de 2017, de hecho, yo estaba presente en ese acto en Lisboa y me chocó, ¿no? Básicamente decía, oye, en las últimas décadas hemos visto un desarrollo extraordinario de la humanidad, progreso de la ciencia, la tecnología, enriquecimiento, etcétera, con dos daños colaterales, literalmente. Dos daños colaterales, cambio climático y crecimiento de la desigualdad. Y el resto del discurso seguía en tono de, bueno, pero estos daños colaterales ya nos haremos cargo de ellos y además las tecnologías digitales, etcétera, tienen mucho que hacer en esto y para resolver el problema, ¿no? 3 años más tarde dice algo completamente distinto, que es el estado del planeta está quebrado y estamos librando una guerra contra la naturaleza que en realidad es un suicidio. Nos estamos matando nosotros mismos, porque cuando hablamos de salvar el planeta, la expresión salvar el planeta habría que, a mi juicio, sustituirla por salvarnos a nosotros mismos. No os preocupéis por el planeta nos sobrevivirá a los seres humanos. Es posible que el planeta se esté deshaciendo de nosotros ahora mismo con el cambio climático. O sea, pensemos en nosotros mismos y especialmente en las generaciones de nuestros hijos, todas las generaciones venideras. Por ellos es por lo que hay que trabajar. Entonces, este aspecto de la humanidad prospera, se desarrolla y a la vez se suicida, no es fácil de aceptar y no es fácil de combinar ambas dos cosas, pero es exactamente lo que está pasando y por eso tenemos que profundizar en ello, ¿no? Entonces, Guterres en diciembre de 2020, dice: hacer la paz es la tarea más urgente para todo el mundo en todas partes. Y la pregunta sigue siendo, porque paz con la naturaleza, bueno, difícil de considerar que estamos en paz. Esto es una representación muy simplista, si queréis, pero de dos cosas, que son dos métricas evidentemente simplificadoras. El índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que tiene en cuenta la renta per cápita y los niveles de educación y de salud en cada país, los indicadores de educación, de niveles educativos y de salud en cada país, versus un indicador desarrollado por unos colegas nuestros del Club de Roma, Global Footprint Network, que desarrollaron el concepto de huella ecológica. ¿Cuánta es la huella que imponemos al planeta consumiendo recursos naturales por el estilo de vida que llevamos? Y que se puede medir de distintas maneras. En esta representación está medido en número de planetas que necesitamos para mantener nuestro estilo de vida. Claro, el número de planetas, obviamente el de verdad, sabemos cuál es. Es decir, que todos los países deberían estar por debajo de esta raya verde, de un planeta, porque es el único que tenemos. Y sin embargo, lo que veis es que aquí hay un montón de países que están encima y muy por encima de ese un planeta, que tenemos estilos de vida como si hubiera muchos planetas a nuestra disposición. Y hay una cierta contradicción, aparentemente una contradicción entre desarrollo humano elevado, que es por aquí, y huella ecológica. Es decir, que desarrollo humano elevado parece implicar huella ecológica alta, huella ecológica baja parece implicar desarrollo humano bajo, y los países se mueven
pero se mueven sin entrar en este rectángulo del desarrollo sostenible donde deberían estar todos. Interesante que hay países que sí están en él o muy cerca, o por lo menos en la frontera, pero esos no, hasta ahora no nos planteamos aprender de ellos, por qué están ahí, por qué tienen niveles de desarrollo humano relativamente altos y cómo lo consiguen con huellas ecológicas bajas. Ahí hay países que no consideramos como modelos, como Sri Lanka, Filipinas, Jamaica, Cuba, pero ahí aparecen en muy próximos a ese rectángulo, sin que nos hagamos la pregunta porque inmediatamente si uno mira esto dice, bueno, pues aquí hay dos sendas que recorrer, bajar drásticamente la huella ecológica de los países llamados desarrollados sin afectar drásticamente a su nivel de bienestar, a su nivel de desarrollo humano, y viceversa, incrementar el nivel de desarrollo humano de los países que llamamos no desarrollados sin incrementar sustancialmente su huella ecológica. Ecuación que por ahora nadie ha resuelto. Por no hablar de en paz con nosotros mismos, ¿no? En fin, obviamente en mayo de 2022, ya antes, ¿no? Sobran ejemplos, pero ahora todavía más. Estamos moviéndonos entre dos paradigmas, que ninguno de ellos es un paradigma de paz, porque uno es un paradigma construido sobre la avaricia, el de un solo mundo. La idea esta fantástica de un solo mundo es una idea de globalización financiera, que los ganadores de la globalización financiera estamos encantados con ella, pero los perdedores lo ven obviamente de otra manera, por no hablar del paradigma de mundo multipolar, que es una lucha ahora también muy violenta entre poderes. Ninguno de estos dos nos puede satisfacer, ninguno de estos dos paradigmas puede ser la realización de hacer la paz que pedía Guterres, ¿no? Una amiga mía, antropóloga, en una conversación reciente, dijo esta frase que me chocó, pero me temo que tiene mucha razón, ¿no? Las civilizaciones humanas están basadas en nuestras debilidades, ¿no? El miedo y la avaricia, ¿no? Y no en nuestras virtudes. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto y cuál es la perspectiva de futuro? La perspectiva que tenemos es que estamos en una situación, en un punto crítico, desde el punto de vista de la dinámica de sistemas, un punto crítico del que pueden emerger muchas cosas. Pueden emerger cosas terribles, y estamos viendo muchas de ellas, pero pueden emerger otras formas de organización social y otras formas de organización y de relacionarnos entre nosotros mismos y con la naturaleza. Y ese es el reto del aprendizaje, ¿no? Siguiendo lo que decía Hölderlin, entre otros, ¿no? Allí donde crece el peligro también crece la salvación. La visión que tenemos, el Club de Roma, que sintetizamos en el eslogan emerger de las emergencias, emerger en un sentido positivo hacia arriba, hacia más vida, hacia diversidad, nuevas armonías, emerger de las emergencias en lugar de ir hacia cosas que ya conocemos demasiado bien, como es el colapso, la violencia, la miseria. Pero esa emergencia, la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo se emerge? ¿Cómo ocurre esa emergencia? La ciencia nos dice que esa emergencia puede ocurrir y que, de hecho, la vida es un fenómeno emergente. La vida ha emergido y la evolución de la vida a lo largo de milenios y millones de años está puntuada por la emergencia en determinados momentos de nuevas formas de vida, en determinados momentos críticos. Pues hacemos la apuesta de que estamos en uno de esos momentos críticos que pueden dar lugar a nuevas formas, si no de vida en el sentido literal, por lo menos nuevas formas de organización social y de relación humana con nuestro entorno, ¿no? Por eso, en 2022, uno de los líneas de actividad que estamos desarrollando intenta contestar a esta pregunta.
La revolución humana de la que hablaba Peccei en 1984, esta revolución de las mentalidades, ¿cómo podemos facilitarla? ¿Y cómo podemos acelerarla? Sabiendo que una revolución de las mentalidades no se ordena por decreto. No se dice a la gente, tenéis que cambiar. Y de hecho, eso es uno de los problemas de muchas estrategias de transición ecológica hasta ahora, que se está diciendo a la gente, tenéis que cambiar, en el fondo sin contar con la gente, ¿no? Y el caso más extremo, si queréis, es la crisis de los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Por decreto, desde arriba digo, tenéis que cambiar sin tener en cuenta la realidad vivida, sentida, la realidad social de la gente a la que tenéis que cambiar afecta, ¿no? Y la gente no es problemática. Tenemos que salir del concepto de la gente es un problema porque no nos entiende, porque no sabe, porque es ignorante, porque no quiere saber, porque vota a Trump o a Le Pen, etcétera, y son un problema, ¿no? Esta no es la vía de solución. A nuestro juicio, la vía de solución es, vamos a hacer la apuesta contraria, una apuesta radical por la humanidad de todo el mundo, porque sin ello no habrá revolución humana. Si no apostamos por la humanidad y las capacidades de todos y cada uno, no habrá revolución humana. Y no habrá este salto, este cambio de mentalidades que nos puede hacer saltar de una civilización que se está autodestruyendo a una civilización que encuentre su equilibrio, el equilibrio de un bienestar humano equitativo, en paz con la biosfera, ¿no? El lema que adoptamos el año pasado para este año es equidad global para un planeta saludable, ¿no? La palabra equidad aquí es esencial. ¿Cómo podemos facilitar la emergencia de una revolución humana? Acabamos de empezar un proyecto, se llama El Quinto Elemento, y acaba verdaderamente de empezar, con lo cual no os voy a poder contar muchos resultados. Ya vendré una próxima vez a hablar de ello. El quinto elemento, el nombre evidentemente es un tributo a la vida, ¿no? En muchas tradiciones antiguas hay 4 elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego, pero esos 4 elementos no dan lugar a nada sin algo inmaterial, desconocido, misterioso, que es la vida, en realidad. Esa vida sobre la que podemos saber muchas cosas, pero cuyo misterio, en último término, se nos escapa, ¿no? Y es un tributo a eso y una llamada a liberar el potencial de transformación que nos da nuestra capacidad infinita de aprendizaje, porque efectivamente aprender horizontes sin límites, y aprender de todas las fuentes y de todas las culturas y de todas las sabidurías antiguas o nuevas, de todas las formas de expresión humana, científicas o artísticas. Trabajar especialmente con las energías lo que llamo energías de transformación, que son las que traen, pues en muchos casos, las personas que no son los ganadores del sistema existente, por así decirlo, pero que se comprueba empíricamente. Es extraordinario ver la cantidad de mujeres que están liderando iniciativas de todo tipo, a todas las escalas, en comunidad, desde las comunidades más humildes hasta el nivel global, que están liderando una nueva visión de cómo hacer las cosas y una nueva visión de cómo alcanzar ese equilibrio entre bienestar y biosfera, ¿no? Las jóvenes generaciones que tienen ya una visión muy distinta. La mayoría del mundo, con mayúsculas, es 6 de cada 7 habitantes de ese planeta no viven en el mundo occidental y tienen visiones y perspectivas y culturas muy distintas de las nuestras, y en particular visiones sobre lo que significa desarrollo humano. Hay culturas vivas que están ahí, que son culturas relacionales, no culturas basadas en la separación y en la competición, sino basadas en la comunidad, en las relaciones y en la colaboración. Y los marginados y desposeídos de este mundo,
que no tienen más remedio que aprender algo nuevo si quieren salir adelante. Esta es la apuesta que estamos haciendo, que es completamente nueva porque es un proyecto sobre el cómo podemos cambiar de mentalidades, aprendiendo de casos reales, concretos, en los que eso ha ocurrido, porque en realidad, si uno empieza a mirar, mucha gente dice, uy, pero esto del cambio cultural, ¿no? En el fondo esto es una apuesta por el cambio cultural. Todo el cambio cultural no sabemos ni cómo funciona y además es lento, ¿no? Porque uno da por supuesto que pasa por empezar a enseñar a los niños pequeños cosas distintas. Entonces, claro, esto no va a llevar mucho tiempo. ¿O no? Porque, por otro lado, los intentos para cambiar las políticas desde arriba, que hay que seguir intentándolo, hay que seguir empujando en esa dirección, pues hasta ahora eso no ha dado muy buenos resultados. Pero a lo mejor el cambio cultural que estamos necesitando está ocurriendo, pero de manera silenciosa, por debajo de la línea, por debajo del radar mediático, y a lo mejor hasta es bueno que ocurra de esa manera, por debajo del radar mediático, porque cuando estás ya en el foco de lo mediático es muy fácil perderse. A lo mejor ese cambio cultural es el cambio que traen las mujeres y las generaciones jóvenes y lo que hay que hacer es prestar atención y darle aire y darle espacio para que crezca y para que emerja justamente, ¿no? Y esa es nuestra apuesta, es una apuesta en la cual consideramos que replantear la ecuación de qué significa desarrollo humano, porque sabemos desde siempre, pero también con estudios científicos recientes, que la salud y el bienestar humano no dependen de nuestro nivel de consumo, no son una consecuencia de nuestro nivel de consumo de energía y de materias primas, lo cual implica que a mayor consumo no necesariamente va asociado mayor bienestar y mayor salud. Lo que determina nuestra salud, nuestro bienestar es la calidad de nuestras relaciones con otros seres humanos, con la naturaleza y con el tiempo. La idea que nos hacemos del paso del tiempo, nuestra relación con el pasado y con el futuro y con las generaciones por venir. Elementos todos evidentemente culturales, pero que nos dan instrumentos para redefinir lo que llamamos desarrollo humano y reconectar con nuestra naturaleza relacional. Y a partir de lo relacional reconstruir conceptos. A lo mejor tenemos que cambiar el concepto de capital por el de herencia. Pensar en nuestros procesos sociales y económicos a partir de la herencia y la creatividad. La herencia lleva asociado una idea de que puede desaparecer y es frágil y depende de muchas cosas y depende de cuidar de muchas cosas, ¿no? Es una idea que estamos explorando, la ambición. El Club de Roma no está haciendo esto, o sea, no aspiramos a definir, nunca hemos aspirado, de hecho, a definir las respuestas, las soluciones. Siempre hemos aspirado, y yo creo que es en lo que somos buenos, a hacer mejores preguntas que muchas veces son incómodas. Y en este proyecto estamos trabajando con un montón de personas e instituciones de otros sectores, abriendo mejores preguntas, abriendo el espacio a las posibilidades, intentando averiguar, oye, ¿podemos, esto de la revolución humana, esto del cambio de mentalidades, funciona, existe? Sí. ¿Por qué no aprendemos de los casos en los que esto ha ocurrido? Y a lo mejor de cada uno de esos casos que han ocurrido en determinados contextos podemos aprender para otros contextos. Y la visión muy ambiciosa es pasar al final a una sociedad que sea capaz de aprender, ¿no? Pasar de un modelo extractivo, el análisis de los límites al crecimiento de 1972 ya puso el ojo sobre las limitaciones y los peligros de ese modelo, a un modelo que reconciliado con la vida, ¿no? Un modelo que alimente las bases de la vida, las bases de nuestra propia existencia, en definitiva. Y esto es lo que quería compartir con todos ustedes, obviamente encantado y abierto a todas vuestras
preguntas que espero, me imagino que no serán pocas. Muchas gracias. Bueno, Carlos, después de tu reflexión, no podemos evitar lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. Y mi pregunta sería, para empezar a abrir el debate, ¿qué opinas si la situación que se está produciendo de crisis energética a raíz de la guerra va a retardar la transición energética hacia las renovables, o va a acelerar o va a recuperar todo lo que es la energía fósil, es decir, el petróleo, el gas y, como he dado algunas informaciones al principio al respecto, que son realmente preocupantes. Porque, claro, nos encontramos con la paradoja de que las mismas empresas que han dominado el sector fósil están entrando de forma bastante fuerte en el sector renovable, de la transición energética, pudiendo marcar ellas el ritmo de la hoja de ruta. No los gobiernos, sino que la hoja de ruta la pueden marcar las mismas empresas a las que hay que combatir o que hay que reciclar o que hay que redefinir para cambiar la transición energética. ¿Cómo lo ves? ¿Cuánto tiempo tienes para esta pregunta? No sé, pero... Porque claro, además son varias preguntas entrelazadas. Claro, ¿qué es lo que se pregunta a la opinión pública, no? No, claro. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? No lo sé. Nunca dijimos, a pesar de que la gente nos atribuye al Club de Roma ser profetas, nunca jamás fue la intención del Club de Roma jugar a profetas. Y yo soy muy de la opinión de Niels Bohr, ¿no? Del Premio Nobel de Física, de que predecir es muy difícil, sobre todo si se trata del futuro, ¿no? Lo que sí sé es que tenemos, abriendo el espacio a las posibilidades, ante una situación como es la guerra de Ucrania, tenemos dos posibilidades, bueno, muchas, pero dos posibilidades. Es decir, podemos intentar jugar o continuar contándonos historias de que volveremos a una supuesta normalidad, entre comillas, ¿no? Y no sé si... Pero el mensaje no puede ser más claro, ¿no? O sea, venimos de una crisis financiera global 2008-2011, de una pandemia 2020 no acabada, ahora la guerra Ucrania. O sea, ¿alguien pretende que el mundo no está colapsando? ¿Que el mundo que conocemos no está colapsando? ¿Se puede sostener todavía esa idea? Yo creo que no. Estamos viviendo en el colapso. Admitámoslo, no digo que lo aceptemos, admitámoslo, y desde ahí, ¿qué construimos? Esa es la pregunta. Desde ese reconocimiento del colapso, de los parámetros, que no solo es estos tres elementos que he dicho, también es el equilibrio del mundo, es completamente distinto del que era no hace tanto tiempo. O sea, si alguien mantiene la ilusión de que China no va a ser de nuevo el centro del mundo, uno puede mantener las ilusiones, pero eso sí me atrevo a vaticinarlo, eso sí es lo que está pasando y va a pasar todavía más, con lo cual hay un reequilibrio completo de la geopolítica. Entonces, sabiendo que los parámetros fundamentales, los pilares fundamentales del mundo que conocimos, digamos desde la post-Segunda Guerra Mundial hasta ahora, ya no van a sostener el mundo del futuro, la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué queremos hacer? ¿Qué queremos construir? Y no digo desde cero, no digo arrasemos todo lo que hay. Pero en el caso que mencionas hay un caso clarísimo, a mi juicio, y no solo a mi juicio, y hay mucha gente que piensa lo mismo y espero que esa gente tenga éxito. Esto es un clarísimo empuje a favor de acelerar las renovables. O sea, y más claro agua, es decir, tenemos que apostar ahora más que antes de la guerra de Ucrania, en el contexto nuestro europeo, por un plan ya no de recuperación de qué, sino de construcción de un futuro
de verdadero desarrollo sostenible, ¿no? Y ahí es verdad lo que dices, parece que las decisiones están en manos de las corporaciones y del mercado. Espero que esto también nos diga que hay que volver a apostar por la voluntad pública, por la voluntad de la comunidad política y en particular por la voluntad de los estados. Estamos en un mundo donde sin los estados no habríamos podido gestionar la pandemia de ninguna de las maneras. Es decir, aunque incluida el desarrollo de las vacunas, es decir, sin la financiación pública eso tampoco habría ocurrido. Y estamos en un momento en que estamos hablando otra vez de guerra y paz, con lo cual, bueno, pues tomemos el toro por los cuernos. Los estados tienen que un poco salir de esa ensoñación en la que entraron en los años 80, en el cual dijeron en Europa, bueno, en los países occidentales, que esto todo lo resolverá el mercado y el desarrollo tecnológico, hacia, no, aquí quien puede construir estrategia y escenarios globales y de largo plazo son los estados, aunque uno pueda ser muy crítico de cómo funcionan los estados, etcétera, etcétera. Porque en otras partes del mundo, y de nuevo singularmente en China, pero en toda Asia, esto lo tienen claro, son los estados los que están construyendo estrategias de futuro. Entonces, mi respuesta es más de voluntad, ¿no? Ante el pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad. Es el momento de hacer la gran apuesta de salto definitivo, especialmente en Europa, por las renovables, la economía circular, la reindustrialización, la vuelta a lo local, la vuelta a una autonomía estratégica en todos los ámbitos. Y eso tiene que ser dirigido desde los estados, aunque obviamente el papel de las empresas privadas sea muy relevante, ¿no? ¿No sería importante, bueno, no sé la opinión del Club de Roma, la falta de una autoridad mundial del medio ambiente? Es decir, las Naciones Unidas parecen fracasar bastante en ese tema, porque los acuerdos que se hacen en las cumbres climáticas no son obligados. No hay nadie que les penalice por no cumplir los acuerdos de París o tal. Entonces, las Naciones Unidas no parecen ser en ese momento un instrumento válido, ¿no? Hay que tener expectativas limitadas. El Club de Roma sigue intentando hacer todo lo que puede en los ámbitos multilaterales, ¿no? Una de nuestras copresidentas, Sandrine Dixon-de Clèves, moderó las intervenciones de los jefes de Estado y de Gobierno en la COP26. Hay que estar presente ahí, hay que seguir qué es lo que ocurre, pero con expectativas limitadas, porque las oportunidades de construcción de una gobernanza global en estos momentos, de una mejor gobernanza global, se pueden alcanzar acuerdos parciales, se puede jugar a la táctica y a la semiestrategia de, oye, a estos países les interesa avanzar en esta dirección, hagamos que haya este acuerdo y se avance en esa dirección, etcétera, etcétera. Pero la perspectiva de una construcción de un mejor sistema de gobernanza global es remota por un simple hecho, y es que en un nuevo sistema de gobernanza global mundial tendría que reconocer la realidad de 2022 y no la de 1945. Entonces, si los países hay países, ¿no?, que muy concretos que en esta realidad reconocida para una gobernanza global del 2022 van a perder poder frente al que tienen todavía hoy, al que tenían en el diseño hecho en 1945. No parece que estén dispuestos a perderlo, con lo cual lo que está ocurriendo es que se están creando otros sistemas de gobernanza multilaterales distintos, ¿no?, básicamente en torno a China, pero con una estrategia que, oye, no queréis cambiar los derechos, la distribución de derechos de voto en el Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o las reglas de las Naciones Unidas, no os preocupéis, ya nos organizamos, los países de la mayor parte del mundo ya nos organizamos por nuestra cuenta, ¿no?
O sea, esa es la realidad de fondo y no la veo cambiar a corto plazo. Veo una necesidad absoluta e imperiosa de autonomía estratégica europea, que yo creo que la ven también muchos dirigentes europeos. Otra cosa es que lo digan de una manera absolutamente abierta. Otro problema es la democratización del proceso. Tú has hablado de las armillas amarillas. Bueno, es que aquí también están sucediendo movimientos contradictorios de la población, de sectores de la población que rechazan la creación de parques eólicos, de parques solares. El proceso democrático de este tránsito, de esta revolución de la que has hablado, ¿cómo lo visualiza el Club de Roma? Sí, ¿Cómo avanzar en ese tema? Porque si no, aquí hay una bueno, incoherencia, ¿no? Diríamos. O sea, construyendo no solamente un relato, sino una visión de esto, de esta revolución humana, una visión mucho más positiva de la que se está construyendo, porque de una manera u otra, por ahora, la gente percibe esto de la transición ecológica o de la transformación ecológica como un castigo. Mucha gente lo percibe así. Es decir, y tenemos que salir de nuestro ámbito de los que estamos ya convencidos para escuchar y percibir qué es lo que perciben todos los demás. Porque no podemos apostar o sea, en el caso de Estados Unidos, que está dividido en dos, ¿no? Sobre eso y en tantas otras cosas, ¿a qué apostamos? ¿A que una mitad va a convencer a la otra? Tenemos que replantear el diálogo de otra manera. Tenemos que, efectivamente, es profundización de la democracia. Tenemos, como decía antes, tenemos que confiar en la gente. Tenemos que abrir el espacio para no que esto de la transición ecológica no sea un relato de unos ilustrados que le dicen a la gente tenéis que cambiar y tenéis que cambiar de esta manera que digo yo, porque si no todo va a acabar muy mal. Pues hombre, reconozcamos que esto... O sea que la prisa en hacer la transición energética puede llevar a tentaciones autoritarias. Absolutamente. Y ese es el riesgo. Y ese es un riesgo que existe. Gandhi dijo muy sabiamente, era un personaje muy sabio, muchas citas suyas que tienen mucha sustancia, y una de ellas me encanta, y dijo: la prisa, la velocidad no es relevante si vas en la mala dirección. Entonces, yo sé que hay además en los ámbitos de discusión sobre todo esto del cambio climático, la biodiversidad, etcétera, hay permanentemente una ansiedad porque no tenemos tiempo. Pero no tenemos tiempo ¿para qué? Exactamente. La humanidad no va a desaparecer de aquí a 30 años. No tenemos tiempo. Ese mensaje me parece profundamente erróneo y traslada ansiedad a la gente. Entonces, si trasladas ansiedad a la gente, no esperes que te aplaudan con vítores, ¿no? No podemos construir una nueva civilización humana basada en el miedo a la apocalipsis ecológica. No, eso no es el fundamento. Ya he dicho antes, no podemos seguir construyendo nuestras civilizaciones en las debilidades humanas, en el miedo, en la avaricia. Tenemos que construirlas basadas en la confianza, en la curiosidad, en la esperanza, ¿no? Y eso es convocar a la gente, a las personas, de una manera completamente distinta y diciéndoles, pero si sois vosotros, sois capaces de aprender, sois capaces de abordar vuestros propios problemas y podemos organizarnos de manera que eso, que es evidentemente una idea profundamente democrática, funcione. Porque por ahora estamos en variantes en este tema, lamento decirlo, en variantes del despotismo ilustrado, ¿no? Y, por cierto, los que son mejores en esto de ser déspotas ilustrados, pues de nuevo son los chinos, ¿no? Es decir, porque a nosotros ni siquiera nos funciona ya, porque la gente se revuelve, claro, y yo entiendo que se revuelva. Y hay que entender por qué se revuelve y cómo construyes. ¿Y qué papel, ya termino mi última intervención, qué papel deben jugar los medios de comunicación? Yo, como periodista que he trabajado toda mi vida en la información ambiental, estoy preocupado por ver la falta que hay de
de participación democrática, de que esta idea entre en los medios de comunicación, en los periodistas, en los escritores, ¿no? En el mundo de la cultura parece como si costase entrar toda esa problemática que has explicado en el mundo de la cultura en general, donde los medios de comunicación tienen un papel relevante. Estoy tentado de devolverte la pregunta y dado que eres periodista, decirte, no sé, Santiago, dime tú cómo tienen que evolucionar los medios de comunicación. Hay una cosa que estamos intentando, que es sacar todas estas reflexiones del ámbito bastante cerrado de los científicos, ¿no? Los de ciencias naturales, yo mismo soy ingeniero aeronáutico y parte de mi carrera me he dedicado a la matemática aplicada, con lo cual no voy a hablar mal de las ciencias naturales. No es eso, sino el rol de la ciencia. O sea, esto plantea preguntas sobre el rol de la ciencia en la sociedad y, a mi juicio, pasa por ser consecuentes con una visión responsable de lo que es la investigación y la innovación, y pasa por salir del ámbito cerrado de científicos combinados con politólogos que intentan pergeñar políticas y convencer a los políticos de tomar nuevas medidas para que desde arriba se pueda cambiar todo. No digo que abandonemos ese método, a lo mejor se pueden sacar cosas de ahí, pero por lo menos probemos otra cosa en paralelo, y esa otra cosa, por ejemplo, es trabajar con todo el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, que hasta ahora, curiosamente, son, porque las disciplinas académicas son como son, etcétera, etcétera, viven de espaldas. Es decir, si hablas de estas cosas en estos ámbitos, ciencias naturales tienen una visión, mundo humanidades y ciencias sociales tienen otra distinta y no se comunican y no trabajan juntas. Se ve a las humanidades y ciencias sociales como correa de transmisión de las soluciones pensadas desde las ciencias naturales. Entonces estamos desarrollando varias iniciativas, una de ellas con el apoyo de UNESCO, para hablar de ciencias de la sostenibilidad desde una perspectiva muy distinta, que de nuevo implica darle la vuelta a cómo abordamos los problemas para construir desde las preguntas y desde los desafíos de la gente. Y esos desafíos de la gente, para hablar de esos desafíos de la gente, hace falta otro tipo de medios, otro tipo de procesos y otro tipo de disciplinas. Y desde ahí... Entonces, no he contestado lo de los medios de comunicación porque los medios de comunicación no me considero... O sea, ¿cómo cambiar todo esto en los medios? Hombre, a lo mejor si la historia que tenemos que contar yo creo que es mucho más interesante y atractiva. Lo más importante es introducir este lenguaje en las secciones de economía de los medios de comunicación. Es donde tiene que verificarse esta revolución a nivel de medios de comunicación. Porque ves que secciones de medio ambiente funcionan bastante correctas en ese sentido. Y las secciones de economía de los medios de comunicación son simplemente un portavoz de las corporaciones energéticas. No hay una revolución en el lenguaje mismo, ¿no? Es decir, de incorporar en el discurso económico el tema ambiental, ¿no? Cuesta. Cuesta, pero acabo de venir de Davos, ¿no? Sí, claro. Del Foro Económico Mundial, y no en el cogollo del foro, sino al ladito, pues había una serie de actividades sobre las empresas y el ámbito de la sostenibilidad y el ámbito de los ODS, etcétera, ¿no? Y yo creo que las empresas se hacen muchas más preguntas sobre estos temas de las que pensamos que se hacen. O sea, si pensamos que las empresas son ciegas a todo esto o no hacen ni caso, nos estamos equivocando. Lo que pasa es que también tienen que atender a las reglas del juego que están jugando. Entonces, dentro de esas reglas tienen un margen limitado para cambiar. Importante. En Brasil se creó el Consejo de Empresas para el Desarrollo Sostenible. Y hay iniciativas muy interesantes, y además en estas jornadas sobre empresas y ODS
había muchas reflexiones bastante profundas sobre aspectos culturales y esto cómo se refleja en las métricas que utilizamos para medir lo que estamos haciendo i si lo que estamos haciendo es bueno o és malo. No? Molt bé, moltes gràcies. Teniu la paraula. Crec que he intentat obrir el debat, doncs endavant. Sisplau. Se agradece la luz porque si no, no... Gràcies, bona tarda. Jo li prenc la paraula que ha invitat a que li parléssim en català perquè l'entén, per tant, ho faré. La frase aquesta que ha dit sobre Reagan, que no la coneixia, és bastant instructiva. Aquesta de dir que el creixement no té límits, és bo de saber això, perquè és una manera d'identificar enemics. Jo penso que en tota aquesta situació de què parlem hi ha enemics. Un d'ells és Reagan, ja és aigua passada, però amb aquesta declaració, perquè hi ha una certa arrogància, que ara amb un personatge més recent, i després ja li faig la pregunta, que és Elon Musk, que està ara en el Candelero, que diuen. Aquest senyor fa un any i pico va fer unes declaracions en què va dir que ell estava disposat a organitzar qualsevol cop d'estat que convingués per tenir accés al liti i als minerals que li fan falta amb ell. Ho va dir-ho amb tota tranquil·litat, ningú es va esverar i, més o menys, per aquella època va coincidir el cop d'estat a Bolívia. Vull dir, hi ha enemics i, a més, són arrogants. Llavors, la meva pregunta és... Hi ha una persona que a mi m'interessa molt el seu pensament i voldria preguntar-li la seva opinió al respecte, que és en Piketty. En Piketty s'ha centrat sobretot en la qüestió de la igualtat. I a mi el seu treball, les seves propostes, la seva línia de treball, que precisament defuig, tot i que és una persona que en sap molt, del despotisme il·lustrat, és a dir, que promou una discussió democràtica, una participació democràtica. Per tant, per això li faig la pregunta, què opina vostè o vostès, el Club de Roma, sobre el pensament o les propostes entorn del senyor Piketty? Gràcies. Bueno, empezaré haciendo una aclaración. El Club de Roma en general no opina. Es decir, se creó como un espacio de debate, ¿no? Deliberadamente. Recordaba a Santiago que como una no organización, pero particularmente como un espacio de debate que se dedica a hacer preguntas, fundamentalmente, ¿no? A hacer mejores preguntas, decía yo, ¿no? Y no a tomar posiciones cerradas sobre tal o cual tema. Obviamente, ese hacer mejores preguntas tiene mucha intención. Es decir, oye, pensamos que estos temas merecen ser debatidos. Por ejemplo, es evidente que, en general, los miembros del Club de Roma piensan que el asunto de la desigualdad es un tema de la primera importancia y, de hecho, por eso, y el lema este de... que está... No, ya no le veis. El lema que adoptamos para este 50 aniversario de equidad global para un planeta saludable tiene toda la intención. La palabra equidad es la primera que aparece en el lema. El tema de las desigualdades sociales y el funcionamiento de nuestro sistema que genera estructuralmente desigualdades sociales es parte del suicidio. Es decir, no hay la economía de un lado y el medio ambiente del otro, y son cosas distintas o no tiene nada que ver una cosa con otra. No, son parte de lo mismo. Y yo creo que Piketty ha hecho investigaciones extremadamente interesantes, que además consiguió una cosa extraordinaria, que en el ámbito académico, que era muy reacio a hablar de desigualdad, ¿no? Es decir, porque en las últimas décadas en el ámbito del pensamiento económico más central
Se descartó hablar de desigualdad para hablar de pobreza, eliminemos la pobreza, no nos ocupemos de la desigualdad. Piketty logró una cosa bastante extraordinaria, que es reconocer, y ahora lo reconoce prácticamente todo el mundo, aunque mucha gente con la boca pequeña, ¿no? Para mucha gente es simplemente de apariencia, pero todo el mundo reconoce que la desigualdad social y la creación de mayor desigualdad es un problema central. Y eso hay que, no digo que sea el único al que hay que atribuirle el mérito, pero hay que reconocérselo y evidentemente creemos que es un tema esencial y que cualquier escenario de evolución, es decir, está muy claro los dos factores que pueden contribuir al colapso, macrofactores, son el agotamiento de los recursos no renovables y combinado con la polución, ¿no? Por ejemplo, cambio climático. ¿Cuáles son los factores que pueden contribuir a encontrar una solución de bienestar humano en balance, en equilibrio con la biosfera? Pues podemos discutir varios, pero el de combatir la desigualdad, el de crear mecanismos, procesos económicos que no generen estructuralmente desigualdad como son los que tenemos ahora, ese es un elemento esencial. Y ojo, estamos hablando de desigualdad dentro de los países i entre països, per supuesto. Preguntes, sisplau. Més preguntes? Gràcies, bona tarda. Com veuen el tema dels cotxes elèctrics? És realment una solució o és un tirar la pilota endavant i veure què passa d'aquí uns quants anys amb els altres, amb els materials que necessiten? Este es un buen caso para plantearse mejores preguntas, ¿no? La transición energética, ¿no? Y justo ayer en Davos, antes de ayer, tuvimos esta discusión, porque esta discusión todavía parece determinada por vamos a cambiar nuestras fuentes de energía, pero dejamos todo lo demás igual, ¿no? Cambiamos de energías fósiles, de combustibles fósiles, a energías renovables y todo lo demás de nuestro modelo de vida, etcétera, permanece igual. Cambiamos de coches de gasolina a coches eléctricos y ya está todo solucionado, ¿no? Evidentemente no, porque tenemos que revisar una de las hipótesis, y una de las hipótesis que hay implícitas, que ni miramos, es que el bienestar humano necesita niveles cada vez mayores de consumo de energía y de materiales, pero más consumo de materiales implica más consumo de energía. Si suponemos eso, cambiar de fósiles a renovables no va a solucionar nuestro problema. El planeta sigue siendo finito. Para la producción de los coches eléctricos, como para la producción de todos los aparatos, de todas las tecnologías digitales, como para la producción de los paneles solares, etcétera, intervienen otros factores de minerales que son igualmente finitos y que tienen una geopolítica también. Es distinta de la geopolítica del petróleo, ¿no? Pero hay una geopolítica de todos los minerales y las tierras raras que necesitamos para todas estas tecnologías. Entonces, no podemos ignorar eso. O sea, está hiperanalizado. Y, por cierto, de nuevo, en este ámbito de la geopolítica de los minerales, esto ya lo tiene ganado de entrada China, ¿no? Con lo cual, ¿es la solución los coches eléctricos? No, por múltiples motivos. Primero, la electricidad que utilizan los coches eléctricos para desplazarse, ¿de qué color es? ¿Cuál es el consumo primario? Es decir, ¿esa electricidad viene inicialmente de combustibles fósiles? Porque en general es así. La electricidad de la que disponemos en el mundo proviene de combustibles fósiles. Que luego lo utilicemos para coches eléctricos o para otra cosa, ¿qué más da? Primero hay que mirar, ¿pero de dónde viene? Es lo mismo de los colores del hidrógeno, ¿no? Hoy hablábamos de eso.
hay distintos hidrógenos de distintos colores. Claro, el hidrógeno, si usas combustibles fósiles para producir hidrógeno, no estás resolviendo nada del cambio climático, porque el hidrógeno no es una fuente de energía en sí misma y es un vector de transporte de energía. Entonces, pero ese es el primer nivel. Pero el otro nivel es que ¿en qué medida un coche eléctrico tiene una menor huella ecológica total si contamos todo lo que interviene en la producción de un coche eléctrico? La huella ecológica de este aparatito, la puedes mirar de muchas maneras. Una es en su consumo diario. Y dices, bueno, en esto es extraordinariamente eficiente, ¿no? Porque consume de verdad poca energía. Pero claro, para consumir esa poca energía, el proceso de producción no solo interviene aquí decenas de elementos de la tabla periódica de elementos, sino que el proceso de producción, en términos de consumo de energía, corresponde a 170 años de consumo anual en uso. Claro, será muy eficiente durante el tiempo que uno lo use, que normalmente serán pocos años, pero para producirlo. Y además de esto, producimos 1.500 millones al año en todo el mundo. ¿Es esto la solución? Hombre, habrá que revisar cuáles son de verdad nuestras necesidades, ¿no? Claro, es que entre el coche eléctrico, el hidrógeno verde, la electricidad que consumirá toda la revolución digital, el 5G y el 6G, triplicaremos el consumo de energía sin antes tener los parques eólicos y solares montados. O sea que lo lógico sería que el coche eléctrico se introduzca cuando tengamos las estructuras de renovables resueltas, ¿no? Pero, entre otras cosas, pero también hay que mirar este debate y las posibles alternativas de otra manera. Insisto, el consumo de energía no es lo que determina nuestro bienestar. O sea, esto es lo de los medios y los fines, ¿no? Entonces, hemos generado adicciones diversas en las cuales nos hacemos un lío con los medios y los fines. Es decir, somos felices porque tenemos móviles para ser felices, somos felices porque tenemos móviles. Entonces, sabemos lo que determina el bienestar y la salud. Insisto, la calidad de las relaciones humanas y con la naturaleza. Humanas, sociales y con la naturaleza. Mis preguntas, sisplau. Luis Busquets. Buenas tardes. Yo quería que matizara un poquitín lo que ha dicho sobre las ciencias humanas que estaban de espaldas a todo el cambio. Porque si tomamos, por ejemplo, la revolución ética de Hans King y se está expandiendo en todo el mundo, o el Consejo Interecuménico de las Iglesias, o mentalidades como las de Leonard Boff, etcétera, están absolutamente de acuerdo con todo el Club de Roma. Y más diría, en todo caso, sería necesaria una relación entre todas esas actuaciones, porque parece que cada una vaya por su cuenta. No, estoy totalmente de acuerdo. No sé exactamente lo que dije, pero si se entendió que estaban de espaldas las ciencias humanas a todo esto, desde luego no era lo que quería decir. Lo que quería decir es justamente lo último, en particular, que en estos temas las ciencias naturales van por un lado, ¿no? y además han capturado un poco todos los ámbitos, ¿no? Porque son las que nos dicen los informes del IPCC y ahora los informes del IPBES sobre biodiversidad, etcétera, e ignoran, pero ignoran completamente, o casi completamente, lo que están haciendo otro tipo de disciplinas, otro tipo de maneras de pensar, como las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Entonces, la apuesta que hacemos es, miremos esto de una manera humanista, que es reconciliar, ¿no?, el famoso divorcio entre disciplinas del conocimiento desde la perspectiva de cuáles son los retos de la humanidad y que contribuyan todas las disciplinas a eso de una manera. Pero es que
Los antropólogos no se sientan con los meteorólogos o con los físicos. O sea, es raro que se sientan. De hecho, estamos trabajando, vamos a ver, puede ser que el año que viene haya un congreso internacional de ciencias de la sostenibilidad, en el cual aspiramos justamente tener todas las disciplinas juntas y vamos a ver qué sale de ahí. Pero esto no es un anuncio, esto es una aspiración todavía pendiente de realizar. Molt bé, animeu-vos, va, més preguntes. Muy buenas tardes. Yo quiero compartir desde mi experiencia personal en una plataforma, pertenezco a una plataforma popular desde el año 2000, que es la Plataforma en Defensa del Ebro, y mi experiencia en este recorrido, que estamos en el 2022, es que todo y que hay un movimiento social fuerte, las decisiones de las administraciones, la Generalitat, la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Ministerio de Transición Ecológica siguen siendo decisiones extractivas o de ampliación de regadíos. Esto es la primera parte. La segunda parte, que es la que también pongo sobre la mesa, es la decisión de hacer ILPs, iniciativas legislativas populares, para conseguir que la naturaleza tenga sus derechos, que en realidad considero que es darnos cuenta de que estamos íntimamente relacionados con ella. Y me gustaría que hablara sobre este tema de las ILPs o el reconocimiento de la naturaleza en su calidad legislativa, porque parece que no nos damos cuenta. Gracias. Sí, efectivamente, parece que no nos damos cuenta. Yo creo que esto tiene distintas expresiones en distintas culturas, pero tenemos en particular en las culturas occidentales un reto mayor, yo creo, de reconectar y de encontrar los instrumentos por los cuales salgamos de una filosofía de la vida basada en la separación y la competición y todo esto lleva a ciertas ideas, en particular de los procesos económicos, de el crecimiento por encima de todo, ¿no? Cuando los políticos toman decisiones y se la plantean en términos de cuáles son las alternativas, cuál es la que crea crecimiento, van a elegir eso. Pero claro, ese crecimiento está definido desde un esquema de productividad de un modelo que es efectivamente extractivo, es decir, desde lo existente, lo cual está permanentemente en contradicción, unos ministerios con otros, ¿no? Unas iniciativas con otras, están en permanente contradicción y la mayor parte de la gobernanza que tenemos sigue anclada a un modelo de productividad, un modelo extractivo, de cuanta más producción mejor, cuanta más extracción mejor, porque eso es lo que genera PIB, ¿no? Y esto es lo que miramos, ¿no? Entonces ahí también hace falta un cambio cultural, que no es fácil, pero yo creo que yo creo que estáis haciendo lo correcto y a veces hacer lo correcto es desesperante porque uno se enfrenta y se da contra la pared y que hay muchas cosas que no cambian. Pero yo creo que no se ha intentado, o se ha intentado muy poco. Este cambio de mentalidades del que hablaba hay que aplicárselo especialmente a los gobernantes y a las personas que toman las decisiones por los demás, ¿no? Porque, es decir, cambio de mentalidades, yo creo que la gente en general tiene mucho más claro esto de la conexión con la vida, con la naturaleza, aunque solo sea por aquello que les hace resonar más, que es el futuro de sus hijos. Todo el mundo
integra esa dimensión de una forma muy íntima. Y por lo tanto, yo creo que el cambio de mentalidades a ese nivel es más fácil de lo que pensamos. Al nivel de los poderes, si queréis, hay más rigidez y hay que trabajar más ahí. Y no tenemos el secreto, la receta. Dentro de ese cambio de mentalidades, a mí la idea de darles derechos a la naturaleza, ¿no? y entidad jurídica, que es lo que se está haciendo en algunos lugares, me parece una idea muy interesante, porque como mínimo expone la contradicción, de manera ya obliga a considerar que somos quienes somos gracias a toda la naturaleza, iba a decir a todos los seres vivos, pero va más allá de los seres vivos. Bueno, es la idea de la Carta de la Tierra, ¿no? La Carta de la Tierra, efectivamente. La voluntad de que las ideas de la Carta de la Tierra se introduzcan en las constituciones. Sería un paso adelante, ¿no? Introducir lo que dice la compañera en las constituciones. Pero los ejemplos que yo conozco, es decir, de nuevo, los ejemplos que yo conozco, por lo poco que he podido ver, ha ocurrido más a nivel local de determinados ecosistemas donde comunidades se movilizan y consiguen que esos principios acaben siendo vigentes en ese contexto. Porque la Carta de la Tierra, ya sabemos lo que pasa cuando se aprueba en solemnes declaraciones en Nueva York o en Ginebra, ¿no? Digo, Nueva York y Ginebra como sedes de Naciones Unidas, me refiero. Al final son inoperantes, mientras que los cambios sobre el ecosistema de decir, oye, aquí esta comunidad ha peleado para que... Y esto está ocurriendo, y está ocurriendo en muchos más sitios de lo que pensaba. Esto sería el nuevo concepto de biocomarca o bioregión. También. Que permitiría... Pero siempre que ese cambio, ese nuevo concepto, vaya acompañado de un nuevo concepto de nuestra relación con la naturaleza, que es una relación que debe dejar de ser extractiva. La naturaleza no es un recurso que podamos explotar. O sea, incluso aboliendo la idea de que hay límites dentro de los cuales podemos explotarla. No. Es otra cosa, no es un recurso. Es algo que es parte de nuestra vida. Tú no piensas en tus hijos como un recurso que puedas explotar. ¿Verdad que no? En fin, salvo algunos... Més preguntes? Que ara tenim temps. Yo querría referirme y pensar un poco en los objetivos del Club de Roma como institución. Cuando se creó fue un albadonazo que nos admiró a todos y adquirió el criterio de hacerse preguntas y de hacer reflexionar. Y esto, por lo que veo, se sigue haciendo porque queremos hacer cada vez mejores preguntas, pero no entrar en opiniones. Pero no, perdón. Entrar en opiniones o en banderías. Me parece muy sabio porque las cosas hay que hacerlas con tiento y con respeto. Pero es que en aquella época se discutía, pues más o menos, si Malthus era vigente o no era vigente y cosas por el estilo. Ahora ya no. Ahora ya tenemos claro, al menos a mí me parece muy claro, que la situación del cambio climático está alcanzando cotas prácticamente irreversibles. Entonces, en una situación como la que tenemos en estos momentos, ¿tiene sentido que el Club de Roma esté todavía haciéndose preguntas? ¿O cuando estamos en una situación en la que nos va la vida a toda la humanidad, no es el momento de ser enérgico con el señor Reagan, que hablaban por ahí, o con otras personas que están haciendo actitudes de este estilo? A ver, las preguntas que nos hacemos ahora son distintas de las que nos hacíamos entonces. Pero si sigue lo que publica en particular el Club de Roma, verá que hay muchísima contundencia. O sea, no es que seamos unos diletantes, ¿no?
sino que esto es esta deliberación, esta discusión tuvo lugar hace 4 años, en el 2018, cincuentenario de la creación del Club de Roma, sobre qué queríamos ser en el futuro, ¿no? O sea, qué queríamos ser en el siglo XXI, y un poco está muy relacionado con su pregunta, ¿no? Y claro, el dilema se planteó inicialmente como si seguimos solo haciendo preguntas, había gente que decía, somos un café vienés, ¿no? Un sitio de estos de Viena de principios del siglo XX donde te podías encontrar con Freud y Stefan Zweig, y etcétera, y tener apasionantes conversaciones, y luego te ibas a dormir y no había pasado nada, ¿no? Pero, y nadie quería eso, o solo eso. Todo el mundo del Club de Roma decía, no, queremos influir en el rumbo, ¿no? No solo hacer preguntas sí, pero con una intención deliberada, no solo por el placer de hacer las preguntas, no como ejercicio, decididamente no como ejercicio académico, sino con un objetivo de influir en el rumbo. Luego había gente que pensaba, para eso tenemos que tener una organización jerárquica, ¿no? Una organización mucho más centrada en torno a unos pocos objetivos y planteamientos, etcétera, y todo el mundo muy disciplinado en torno a eso. Y otros pensamos que eso no tenía sentido por 2 motivos. Primero, porque era completamente contrario a la naturaleza del Club de Roma. Y segundo, porque lo que hacía falta no es más organizaciones monolíticas, sino más organizaciones en red y más organizaciones con una capacidad de abordar preguntas complejas sin negar la complejidad. Y de ahí vino la idea de renovamos el liderazgo, elegimos a 2 copresidentas, Mampela Rampele, sudafricana, y Sandrine Dixon de Clève, belga, y organizamos una agenda en torno a 5 ejes temáticos en los cuales estamos trabajando con otros. No solo el Club de Roma, que es una organización pequeña, somos 140 miembros en el mundo y un pequeño equipo del secretariado de una docena de personas, ¿no? Pero hacemos muchas más cosas que esa a través de la idea de ahora vamos a trabajar mucho más activamente con otras organizaciones en proyectos. Y en esos proyectos se actúa, se transmite conocimiento. Las preguntas que se hacen ya transmiten con mucha contundencia que efectivamente en muchas cosas, por supuesto que no debatimos ya, si lo debatimos alguna vez, no debatimos ya si hay o no cambio climático. Hemos aprendido un montón de cosas de estos 50 años y construimos con ellas. Pero ahora las preguntas son otras. Y ¿funciona el método de la alarma? O sea, ¿cómo aprenden las civilizaciones humanas? Esa es ahora la pregunta. Porque por muy convencidos que estemos de nuestro diagnóstico, nuestros diagnósticos, incluso de algunas de las respuestas, si solo estamos convencidos nosotros o una pequeña minoría o incluso una mitad de la sociedad, el cambio del que estamos hablando no va a ocurrir o va a ocurrir de forma tremendamente traumática, ¿no? Entonces, por eso ahora el foco de las preguntas ha cambiado. Si usted observa lo que dicen nuestras copresidentas, que pueden buscar, aparte de lo que publicamos, lo que dicen en sus intervenciones públicas, verá mucha contundencia. Pero a la vez nos preguntamos muy seriamente cómo se crean las condiciones para que las mentalidades cambien. Y esta quizás sea la pregunta principal que nos estamos haciendo ahora, ¿no? Con objeto de buscar una respuesta, no con objeto de nuevo, no con ánimo académico, sino con ánimo de que ese cambio ocurra, ¿no? Més preguntes, per favor? Sí, bueno, primero de todo agradecer el buen trabajo pedagógico, ¿no?, que nos traes. Quiero hacer una reflexión y luego una pregunta.
La primera reflexión es en algo, bueno, quizá en lo único en lo que no he estado de acuerdo en la charla, ¿no? Cuando comentabas de que lo que está en riesgo es la civilización o la especie humana, ¿no? Pero bueno, en los peores escenarios de 6 grados, sabiendo que un Amazonas que exhala más CO2 del que puede absorber, además con los residuos y las armas nucleares, yo creo que lo que está en riesgo es la vida en la Tierra, ¿no? Y como seres humanos tenemos también que asumir esa reflexión y esa responsabilidad para salir también del antropocentrismo y responsabilizarnos de toda la vida, ¿no? Que es lo que está en riesgo en realidad, ¿no? No solo nuestra especie, sino toda la vida que apareció en la Tierra hace 3,5 mil millones de años, ¿no? Y en estas reflexiones también de cambio cultural, en la pregunta que me gustaría hacer es qué diálogos tenéis con 2 corrientes académicas. Una sería la ecología profunda, con Ardenay, Joanna Macy, referentes no muy conocidos todavía, pero que creo que tienen grandes insights para el cambio cultural. Y por otro lado, con el decrecimiento de Cés Latouche, ¿no? Y aunque es un término que quizá no es políticamente muy correcto, ¿no? Hablar de crecimiento, pero sí que hay como muchas enseñanzas, ¿no? En esas corrientes. Entonces, bueno, eso sería la pregunta. A ver, respecto al comentario, yo sinceramente, o sea, estoy completamente de acuerdo que tenemos que cuidar la vida en general y todas las formas de vida, porque cada vez que perdemos una forma de vida y estamos en la 6ª extinción, pues estamos comprometiendo nuestro propio futuro, ¿no? O sea, pero es un tema de generosidad hacia todas las formas de vida, entendiendo que somos parte de la vida y, por lo tanto, si no cuidamos a las demás formas de vida, no nos estamos cuidando a nosotros mismos e, insisto, a las generaciones venideras, ¿no? Pero dicho esto, no creo que la vida V mayúscula en todas sus formas en el planeta esté en peligro. Es decir, las bacterias sobrevivirán a todo eso. Pero esto es una butad que utilizo para provocar, para decir, ojo, que esto tenemos que cuidar la vida en general porque es nuestro futuro. Y sobre lo otro, ahora estamos explorando todos los enfoques, porque justo este ejercicio del que hablaba antes del 5.º elemento es un ejercicio de escuchar, de prestar atención a todas las opciones, ¿no? Y particularmente a las opciones que están más enraizadas en la realidad y en la realidad de la evolución de comunidades concretas en territorios concretos y especialmente en los países de la mayor parte del mundo y especialmente enraizadas en culturas que tienen un ADN, que siguen teniendo un ADN mucho más relacional que el nuestro, ¿no? Y Ubuntu y todas las variantes en África, las visiones asiáticas, las visiones de muchas culturas indígenas, la ecología profunda que mencionabas, porque muchas veces se han mirado esas cosas como un poco despreciándolas o hablando de ellas como soluciones para, pues eso, para poca gente, ¿no? Para 4 gatos y tal, porque la mayor parte de la gente no va a evolucionar a eso, ¿no? Bueno, puede ser, pero yo lo que estoy convencido es que hay que mirar a todo eso y aprender de ello. Y no correr en el sentido, porque muchas veces el problema que tenemos ahí es que intentamos extrapolar muy rápidamente de algo que está funcionando en un contexto concreto. Decimos, bueno, pues aquí tenemos la solución escalable a todo el planeta. No. De hecho, la ecología profunda pues dice lo mismo, ¿no? Es decir, que las cosas, la vida siempre es contextual, ¿no? O sea, la vida puede tener principios físico-químicos universales, pero sus manifestaciones son completamente diferentes de un sitio a otro del planeta. Pues intentemos hacer lo mismo y todo lo que vaya en esa dirección es interesante, intentamos aprender de ello. Ens queda poc temps per algunes últimes preguntes. Vostè i després tu, Freco. Felip. Hola, sí, una pregunta muy rápida y que queda poco tiempo, ¿no? Yo, en el sentido de que usted hablaba, ¿no?, sobre
fomentar el diálogo, ¿no? Fomentar, digamos, la interdisciplinaridad entre ámbitos. En realidad, hoy en día, cuando hablamos de esos temas y de muchos otros, digamos, la sociedad y el conocimiento está tremendamente polarizado. Y el lenguaje está polarizado. Porque solo se habla de extremos, ¿no? Se habla que solo es posible crecer o decrecer, no solo se puede ser o artesano o industrial, solo puede ser natural o artificial. En ese sentido, lo que en realidad los propios términos del diálogo, no solo las instituciones, los propios términos del diálogo están polarizados, no digamos ya el ámbito político, etc. Entonces, en un mundo que más bien no tenemos los instrumentos de ese término medio, ¿no? Y que parece que de algún modo, digamos, nos vamos polarizando, no sé cuál es la política, digamos, que apoyo, y me parece muy interesante, digamos, del propio Cúpula de Roma, precisamente para ocupar y para dar voz, digamos, a ese punto intermedio que parece que no tiene instrumentos para surgir, ¿no? No puedo estar más de acuerdo, salvo en un detalle que no es un detalle. No estamos buscando el término medio, es otra cosa. Es pensar, si queremos, en otro plano. O sea, la polarización y la formulación de preguntas binarias, ¿no? Sí, no, blanco-negro, crecimiento, decrecimiento, ¿no? Pero claro, volviendo a la pregunta anterior, o sea, decimos decrecimiento, ¿no? Y entonces todo el mundo se asusta y dice, Dios mío, pero decrecimiento, que volvemos a la Edad Media, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor, yo creo que esa palabra en concreto, para enmarcar un pensamiento global, no es acertada. ¿De crecimiento de qué? O sea, sin duda, hay muchas cosas que tienen que decrecer. O sea, de crecimiento a cero de los combustibles fósiles, clarísimo. Pero plantear un horizonte de crecimiento así como concepto general para la especie humana, no me extraña que al final haya tenido un éxito limitado. Entonces, completamente de acuerdo en que hay que cambiar los términos de las conversaciones, huir de los planteamientos binarios, de blanco-negro, sabemos que hay opción A o opción B. No. O sea, esto es una falta de imaginación. O sea, invoquemos nuestra propia humanidad, invoquemos nuestra capacidad de explorar y nuestra imaginación. Y salgamos de la manía de tenemos que saber exactamente cuál es el camino, ¿no? Este pensamiento lineal de sabemos exactamente cuál es la solución y pasa por esto y tal. No, no lo sabemos. Estamos, perdonadme la expresión, pero estamos más perdidos que un pulpo en un garaje. A nivel de la civilización, ¿qué significa una civilización? Civilizaciones humanas es una o varias, por cierto, en equilibrio, de bienestar, en equilibrio con la biosfera. Es una exploración, es un viaje de exploración. Seamos machadianos. Entonces, la pregunta se traslada no a si la solución es A o B, sino cómo caminamos juntos ese viaje. Y para eso hay formatos, hay maneras de convocar a la gente en conversaciones que no llevan a situaciones binarias y de polarizaciones. Las hay y las estamos utilizando. Las hay no desarrolladas por nosotros, sino por gente que se dedica a esas cosas. ¿Cómo movilizas a un grupo de gente, reúnes a un grupo de gente en una sala y consigues crear las condiciones para que de ahí emerja de verdad una inteligencia colectiva y no una polarización? Los métodos existen, se practican, dan lugar a cosas sorprendentes y muy interesantes, pero al final del día no tienes la solución era A o B, no. Tienes gente motivada porque se sienten partícipes de un proceso, se sienten que son los actores y actrices de ese proceso y motivada por explorar. Esto es lo de Rilke, de no corras por las respuestas, vive las preguntas, vive intensamente las preguntas y a lo mejor algún día te darás cuenta que sin haberlo percibido estás viviendo las respuestas, ¿no?
A lo mejor estas comisiones ciudadanas para el cambio climático que se montaron ya en Francia, Macron las montó, pero creo que aquí en Cataluña también hay la voluntad de que cada comarca tenga sus comisiones de ciudadanos que puedan discutir sobre estos temas. Pero sobre todo es el cómo construimos esas cosas. Porque si es convocar a la gente para decirles A o B... Es decir, yo asistí hace unos años en París a una reunión de ONGs, etcétera, en la cual lo primero que hicieron fue reunirnos en una sala que era redonda y entonces nos hacían unas preguntas y según si contestábamos sí o no o contestáramos a esa pregunta teníamos que ponernos en un lado o en otro de la sala. Y esto fue el principio de esa reunión. Bueno, eso es completamente erróneo ya desde la base, porque es exactamente lo que estaba describiendo. O sea, esto pretendía ser participativo y de entrada empezabas por polarizar a la gente, haciendo una pregunta binaria de sí o no, y entonces si eres que sí, te colocas aquí, si eres que no, te colocas aquí. Bueno. Y encima, para rematar, pero estas son las cosas que sabemos cómo no hacer eso. Hay otras alternativas. Una de las preguntas era, ¿y podemos transformar el mundo? En el sentido, había ONGs de todo tipo, pero básicamente alineadas con la idea de la transformación socioecológica. ¿Podemos transformar el mundo sin los conservadores o con ellos? ¿O tenemos que contar con ellos? Y claro, yo me quedé en medio y levanté la mano y pregunté, ¿quiénes son los conservadores? ¿Es otra especie que habita el planeta? O sea, planteamiento completamente erróneo, ¿no? O sea, que hay que, sí, comisiones ciudadanas sí, pero hay que plantearlas desde la hipótesis de que confiamos en la humanidad y la capacidad de todo el mundo. Esto lo vamos a ver muy pronto en Cataluña con el referéndum que nos propone la Generalitat sobre los Juegos Olímpicos de Pirineo. Porque ahí va a haber esto no estoy al tanto. No. Eso vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Alguna pregunta més després d'aquesta? I acabem? Ya, bueno, entonces la última pregunta, por favor. Como la cuestión va de hacerse preguntas, hay una pregunta fundamental para mí. En el planeta, ¿qué país o qué países pueden liderar un modelo económico y tecnológico que no sea extractivo? Porque la cruda realidad es que los países más poblados de la Tierra, aparte de estar gobernados por sistemas autócratas, dictaduras políticos y militares, lo vemos ahora con Rusia, son extractivos. En Sudamérica, incluso los países occidentales, que teóricamente asumen mucho más a nivel teórico el concepto de límites del crecimiento, en la práctica Estados Unidos ahora provee de gas a Europa a través del fracking, ¿no? Entonces, ¿hay realmente algún país o algún grupo de países que puedan liderar y que puedan ser un motor y un referente? Porque si no hay alguien que lidere y que demuestre que en la práctica ese concepto teórico se aplica de manera generalizada y funciona, ¿quién se va a apuntar? Porque a los chinos lo que quieren es crecer. Los indios lo que quieren es comprar gas ruso tirado de precio. Entonces, esta es la cruda realidad, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de qué es primero, el coche eléctrico o las renovables, o el móvil consume muchos recursos, pero todo el mundo tiene móvil. Entonces, ¿qué país realmente o qué grupo podría liderar con la realidad actual ese modelo de economía ecológica que no sea extractivo, sino que regenere los ecosistemas, regenere los acuíferos y no dependa de combustibles fósiles? ¿Hay realmente algún país a corto plazo que pueda liderar eso? La respuesta, siento decirlo así, pero mi respuesta es que esa pregunta yo la reformularía, porque no se trata de seguir un modelo y seguir un país. Hay muchas cosas que se están haciendo en muchas partes a las que no prestamos atención o prestamos poca atención, ¿no? Y a nivel, muchas veces, de comunidades locales, pero a nivel regional, a nivel, a veces, estatal, y las ignoramos completamente. Porque nuestro sistema de escucha y de percepción está focalizada en la pregunta de quién es el país líder, que para mí básicamente es una pregunta errónea, porque no puedes salir de un modelo extractivo si no sales también de un modelo jerárquico, de concentración del poder, del liderazgo,
en un país, en un modelo que luego es el modelo de referencia para el resto del mundo. Si seguimos pensando así, no daremos el cambio, porque el cambio es un cambio en el que al revés hay 1000 modelos. Podemos volver a la teoría de las 1000 flores de Mao, ¿no? Hay 1000 modelos distintos, hay infinitos modelos distintos. Y percibimos el 0,01% de todo lo que se está intentando, no ya en el mundo, incluso en España. Simplemente no lo vemos, no prestamos atención porque seguimos con las mentalidades de alguien tiene que decidir por nosotros, ¿no? Y entonces, lo que digo es, hay una gran diversidad de enfoques y de aproximaciones. Y segundo, lo que creemos que sabemos sobre lo que hacen los países que no son como nosotros se basa fundamentalmente en la ignorancia, porque no prestamos atención a lo que está haciendo Indonesia o Malasia o Sudáfrica, o etcétera, 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 o Marruecos. O sea, una atención muy superficial, porque no digo que la tengamos que prestar cada uno de nosotros todos los días, porque claro, eso es imposible. Lo que digo es a efectos del conocimiento global y del avance y el aprendizaje, tenemos que desplegar mucho más sensores para entender qué es lo que está ocurriendo. Los países de Asia se plantean con mucha más seriedad que nosotros esto del equilibrio entre bienestar y recursos. En general, con mucha más seriedad que nosotros. Porque, claro, aspiran a mayores niveles de bienestar y saben que los recursos son limitados. Han aprendido mucho más, ellos han aprendido mucho más que nosotros, que los países occidentales de estos 50 años desde los límites al crecimiento. Y no hablo solo, en este caso no hablo solo de China, que también, ¿no? Y China, ellos sí que han inscrito en su constitución la idea de una civilización ecológica. Otra cosa es cómo la interpreten y cómo movilizan sus propios recursos filosóficos, culturales, etcétera, para alcanzar algo que pueda parecerse más a eso. No lo sé. No, por ahora no apuesto por ello, pero lo que digo fundamentalmente es que nuestra ignorancia de lo que hacen los países de la mayor parte del mundo, de lo que están intentando y sus poblaciones y sus comunidades, es total. Y ellos son mucho más conscientes que nosotros, porque, a ver, nosotros seguimos instalados en un modelo completamente extractivo que además es heredero de las colonizaciones. Y no nos olvidemos que la mayor parte del mundo nos mira cuando hablamos con arrogancia. Antes se mencionaba la arrogancia. Cuando hablamos con arrogancia, por ejemplo, de estos temas, nos miran con cara de escepticismo absoluto, porque lo que tenemos es heredero de los sistemas coloniales y neocoloniales que siguen existiendo. Entonces, cuando uno habla con la gente, con gente de todos esos países, te das cuenta que, se están tomando esto mucho más en serio que nosotros. Y a lo mejor, al final nos adelantan, pues eso, no lo sé, países del sudeste asiático que son capaces de encontrar formas de desarrollo más compatibles con los recursos, ¿no? Con sus recursos naturales, etcétera. Pero no busquemos, yo diría, no busquemos, o por lo menos no es el momento de decir, no, es que este es el país líder, ¿no? A veces se habla y es interesante, por ejemplo, una de las cosas que pasa es la coalición esta de países de la economía del bienestar, ¿no? O sea, donde están Costa Rica, Nueva Zelanda, Escocia, países pequeños todos, pero es interesante. La experiencia de Bután. La experiencia de Bután, que por cierto, en la que trabaja una colega del Club de Roma, es la directora del programa de Bután, del índice felicidad, ¿no? En lugar de trabajar con el PIB, trabajar con algo que pueda reflejar de alguna manera la felicidad de la población, ¿no? Todas estas cosas ocurren por desgracia no están ocurriendo aquí, en el centro del mundo, digamos, del mundo del año 45. Están ocurriendo en los márgenes y por eso hay que prestarle mucha más atención. Muy bien, estamos fuera de tiempo ya. Carlos, me gracias extiendo mucho. por tus interesantes y innovadoras reflexiones.
Us convidem al proper 20 de juny, al Palau Macaia, on Carlos Álvarez tindrà un diàleg amb la politòloga Cristina Manzano sobre la visió o futur del Club de Roma. Nosaltres, per la nostra secció, seguirem treballant per aconseguir que la revolució ecològica, almenys a Catalunya, sigui un fet. Deia Víctor Hugo, no hi ha res més poderós que una idea a la que ja hi ha arribat el seu temps. Tant de bo el temps del segle XXI sigui la revolució ecològica. Ens retrobarem a la tardor, on tenim previst una conferència de Claudio Aranzadi, exministre d'Indústria i Energia, que ens parlarà de la guerra d'Ucraïna i l'impacte sobre la transició energètica. Bona nit, bon estiu a tots, cuideu-vos i sort. Gràcies.